Aguas termales que fluyen desde hace siglos, milenios, y con el tiempo han ido transformando el paisaje circundante. Los efectos terapéuticos de estos manantiales han atraído al hombre desde tiempos inmemoriales. Los nativos adoraban estas aguas calientes que han dejado su impronta en la cultura de la región. Pamukkale, un santuario de la antigüedad que aún hoy sigue siendo un espectáculo natural al pie de la cordillera de Kokeles, en Turquía. Ruinas de Hierápolis, un nombre que en griego significa ciudad sagrada. Aún se sabe poco de su origen, de su historia. Pero una cosa es cierta, sin las fuentes de aguas termales, jamás habría surgido aquí una ciudad. La naturaleza hace aquí su trabajo. A una temperatura de 35 grados centígrados, brota a alta presión, de las profundidades del subsuelo, un manantial de aguas calcáreas que emiten a la atmósfera dióxido de carbono y forman estratos de carbonato de calcio. La cal se decanta en forma de capas de color blanco grisáceo que cubren cuanto se interpone en el camino de las aguas. Naturaleza petrificada. Los capiteles de mármol del templo de Apolo revelan la gran importancia de Hierápolis. Se cree que fue aquí donde se erigió el primer santuario, cuando Hierápolis aún era el centro del culto a Cibeles, la gran madre tierra. Hasta la antigüedad se suponía que aquí estaba el acceso al mundo subterráneo, al tenebroso reino de Plutón. Aún hoy brotan gases tóxicos de las profundidades. En la antigüedad, las aguas termales eran veneradas por sus efectos terapéuticos. Los restos del ninfeo de Hierápolis dan una idea de la grandiosidad del culto. Aún se pueden apreciar claramente las caldas. Hace 2000 años, la cultura romana de las termas o caldas encontró en Hierápolis su correspondencia en el Asia Menor. Se calcula que la ciudad tenía unos 100.000 habitantes. Una ninfa del mayor baño termal de Pamukkale, al parecer decapitada por un sillar desprendido de la cúpula durante un terremoto. Desde hace más de 100 años se excava aquí. Al principio lo hicieron arqueólogos alemanes, ahora italianos. Pero no fue sino hasta hace poco que se logró desenterrar los cimientos del balneario sur. Una capa de carbonato de calcio de 5 metros cubría los antiguos muros. Poco a poco se va evidenciando la importancia de Hierápolis para la cultura balnearia romana en el cercano oriente. En el siglo II había surgido aquí, de las termas helenísticas originales, un balneario famoso en toda el Asia Menor. Faltan por desenterrar numerosas salas sepultadas bajo la cal de los manantiales. En realidad, las excavaciones se hallan aún en sus inicios. En Hierápolis se dan la mano el arte y el espectáculo natural. El anfiteatro es el mejor conservado de toda el Asia Menor y ocupa el centro de la antigua ciudad.
El anfiteatro está dedicado a la diosa Artemisa, eternizada en los relieves del escenario. Como escenas de teatro pasan ante los ojos del espectador las distintas fases de la vida de la diosa, de la casa y la salud. El nacimiento del vientre de Leto, su madre, la comadrona lavando a la diosa recién nacida. La infancia sobre el regazo de su padre, Zeus. Sus andanzas con el carcaj, el arco y las flechas, su veneración. En la mitología romana ocupa el lugar de Cibeles, la madre tierra. El escenario de 2 pisos albergaba por separado a la orquesta y a los actores en 2 planos superpuestos. El teatro tenía capacidad para 15.000 espectadores. Glaciares, montañas nevadas, terrazas calcáreas con estalactitas. En lenguaje popular, los turcos llaman a esta maravilla natural Pamukkale, castillo de algodón, una palabra formada por pamuk, algodón, y kale, castillo, abajo en el valle que rodea la capital provincial de Denizli. Los algodonales se pierden en el horizonte. La región es uno de los grandes centros textiles de Turquía. La antigua Hierápolis era ya también un centro textil, pues además de sagradas y benéficas para la salud, las aguas termales poseían las mejores cualidades para teñir y procesar tejidos. Las finas telas para las togas de los senadores romanos provenían de esta región. Muchas inscripciones funerarias dan fe de la intensa actividad de los comerciantes de la ciudad. Uno de los epitafios habla de un mercader que navegó 72 veces a Italia para vender su mercancía. Hierápolis era una ciudad cosmopolita donde convivían anatolios, macedonios, griegos, romanos y judíos. Más tarde se sumaron los cristianos. En el siglo IV de la era cristiana comenzó la decadencia. El imperio bizantino no estaba muy interesado en el comercio con Roma. Las termas fueron transformadas en basílicas. El último monumento impresionante data del siglo V. Se trata de la iglesia conmemorativa del martirio de San Filipo, erigida en honor al apóstol y fundador de la primera comunidad cristiana en Hierápolis, crucificado en el año 87. El edificio octogonal, gravemente dañado por varios terremotos, ejerció una indiscutible influencia histórico-cultural en la arquitectura sacra posterior. Era una especie de convento con un octógono central rodeado por capillas,
salas poligonales, recintos triangulares, celdas rectangulares y pórticos. En fin, un imponente santuario. Hierápolis posee el cementerio más grande del Asia Menor. ¿Quién sabe cuántas personas habrán peregrinado hasta aquí desde la antigüedad para ver el santuario y morir? A las puertas de la ciudad abundan los sarcófagos, cámaras mortuorias y mausoleos de varios siglos. Muchas inscripciones funerarias revelan una intención bien definida. Ay del que prive a los difuntos aquí yacentes de la vista del panorama. Para mayor castigo, sus descendientes serán perseguidos. Por el contrario, todo el que denuncia a un profanador será premiado. Pamukkale, un espectáculo natural para la eternidad.